Soy Macarena, escritora y correctora, y en el vídeo de hoy voy a explicarte por qué eso a lo que tú llamas corregir tu novela probablemente solo sea revisarla y viceversa. Este vídeo es una expansión del short en el que hablamos de las diferencias entre revisar y corregir, que intentaré dejaros por aquí. Sobre todo quiero que tengáis claro que no es una cuestión de nomenclatura. Podéis llamarle como queráis. El objetivo de este vídeo es ampliar este tema que para muchos ha sido bastante útil y ordenar la cabeza para optimizar energías a la hora de llevar a cabo ese proceso de echarle un vistazo a tu novela, tu manuscrito, tu cuento, lo que sea. Porque las fases, aunque puedan tener diferentes nombres o sean más amplias o más estrechas en función de aquello que ya has escrito, son prácticamente las mismas en lo que a objetivo y meta final se refiere. Vamos a verlo con una imagen. Y bueno, esta es la gráfica que tenía preparada para vosotros. En primer lugar, que nadie se asuste, solo es un dibujo grande con colorines y letras, no es nada más. Que nadie sienta ahora que está frente a una montaña gigante que le va a costar muchísimo subir, porque no es así. Esto es más sencillo de lo que parece, ayuda sobre todo a, como decíamos e insisto, ordenar la cabeza, y lo he puesto así en grande para que podáis hacer una captura y recurrir a ella cuando lo necesitéis, y por otro lado para que veáis que son procesos complementarios. No sirve de nada un texto bien corregido con sus tildes, puntos y comas correctamente puestos si los andamios y la estructura de nuestra historia se cae a pedazos. Lo primero es entender que revisar hace referencia al contenido de la obra escrita, el fondo, si le queréis llamar así, estructura, trama, argumento, conflicto narrativo, personajes, diálogos, etc. Mientras que la corrección se centra más en la forma, en todo esto que vemos más a nivel, no lo llamemos superficial, sino de superficie, porque es igual de importante, de verdad, y me acerco a la pantalla para decirlo porque para mucha gente el rollo de corregir tildes, ortografía, estructura de frases, estilo y párrafos parece más bien algo sin importancia, y sin embargo no lo es, de verdad no lo es parte del proceso y es complementario del proceso de revisión, ya lo veremos. Esta es la misma gráfica piramidal, pero ampliada con un poquito de información más por aquí. Podemos ver que la base, como os decía, es la trama, estructura, esqueleto de la obra, arquitectura de la historia, pilares que sostienen el libro, como queráis llamarlo, pero se entiende, los andamios, y sobre todo se intenta responder previamente a la revisión de qué va tu historia. Mucha gente a esta pregunta no le hace caso porque es muy difícil de responder. Si alguien necesita una hoja de ruta para responder a esta pregunta, que me lo deje en los comentarios y pensaré en algo que os pueda ser de utilidad, pero esta es la esencia del oficio de escritor, poder responder esta pregunta. Y diréis, ¿por qué, Macarena? Pues porque cuando tenemos la respuesta a esta pregunta, todo lo demás se ajusta precisamente a esa información y al conflicto narrativo. La mayor parte de las historias que analizo en informes de lectura o que pasan directamente a corrección de estilo u ortotipo sin antes haberse hecho esta pregunta, se notan muchísimo. Les falta precisamente a su autor o autora preguntarse de qué va la historia, porque todo lo demás, como os decía, no es más que una sucesión de escenas y la historia se acaba cayendo sola. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que muchas personas sienten que ser escritor es exclusivamente sentarse a hacer un volcado creativo, una vomitada creativa de todas esas ideas que nos rondan la cabeza. Y en parte sí, esa es la primera fase para obtener el primer borrador, el primer manuscrito, siempre lo digo, pero a partir de ahí, cuando ya hemos acabado y hemos creado una distancia con el texto, y es entonces cuando hemos de pasar a la fase de revisión narrativa. Y después de acabar esa fase pasamos a la fase de corrección, todo lo que podamos. No podemos depender exclusivamente de los profesionales, primero porque es un servicio que lógicamente cuesta lo que tiene que costar, y en segundo lugar porque es parte del oficio de escribir. Escribir no es solo volcar, sino también pulir al máximo la obra escrita y dar lo mejor de nosotros. Es precisamente en el proceso de revisión en el que trabajamos la obra y en el que aprendemos aún más a aplicar correctamente los recursos para ser buenos escritores, digamos. Y dicho esto, pasamos al gráfico. A continuación entraríamos en lo que es la voz narrativa. La voz del narrador debe ser coherente tanto para la historia como para de qué va nuestra historia, el tono que lo une todo. Tenemos que controlar la focalización, el point of view, es decir, la perspectiva. No podemos ir saltando porque sí, no podemos hacer un multinarrador porque nos apetece y ya, tiene que obedecer a una intención narrativa. Por otro lado, la distancia narrativa y sobre todo intentar mantener esa voz de forma coherente a lo largo de la historia.
Luego llevamos al peldaño de los personajes y los diálogos, arcos de transformación, verosimilitud, diálogos que muevan la acción y que no estén ahí solo por decorar o porque nos hace gracia ver a los personajes interactuar en determinadas escenas. Y ya con estos 3 peldaños vistos, voy a hacer hincapié en lo importante que es entender lo que es el conflicto narrativo, porque es el motor de toda la historia, lo que une el pegamento, lo que une todos los elementos. Insisto, no sirve de nada que una historia sea bonita y divertida sobre el papel cuando todo se queda en el aire, y eso es una cosa que tenemos que evitar. Como cuarto escalón tenemos la atmósfera y el world building, que básicamente es la inmersión al entorno. El mundo debe obedecer a unas reglas, hay cosas que son coherentes y que no son coherentes dentro de cada mundo, dentro de cada historia, así como la verosimilitud. Por supuesto, cuando hablamos de atmósfera hablamos de construcción de climas emocionales. Y ya llegamos al último peldaño de esta pirámide, que yo he llamado filtro, mostrar versus contar, asociándolo al impacto narrativo. Lo he dejado para el final porque personalmente no tiene ningún sentido intentar maximizar la experiencia lectora, agudizando lo importante, trabajando el subtexto e intentando evocar a través de los sentidos, decidiendo qué vale la pena mostrar y qué vale la pena contar, cuando todo lo demás se cae. El objetivo sobre todo es que entendáis que, por complicada que parezca la idea de desenrollar esta madeja de cosas pendientes de revisión, siempre se puede. Solamente necesitamos un orden y una estructura. Algo que cuando, por ejemplo, hacemos un informe de lectura o una corrección de estilo o una corrección ortotipo, los profesionales del sector ya lo tenemos en mente, ya lo tenemos presente. Pero ¿por qué no compartirlo para que se vuelva una herramienta útil también para vosotros? En esta iremos un poquito más rápido porque creo que ya tenemos bastante manga por hombro. Hay mucha gente interesada en el proceso de corrección y muy poquito en el de revisión. El primer escalón aquí es la sintaxis y la estructura de frase. Aquí entramos en el orden de los elementos dentro de una frase y dentro de un párrafo, ¿de acuerdo? Hay personas que construyen frases muy largas y confusas, y aquí no me refiero a complejidad de prosa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que escriben como piensan, en el que el predicado va antes que el sujeto y no se entiende de qué demonios están hablando hasta 3 frases más adelante, lo que a su vez rompe la experiencia lectora. El siguiente es el estilo y riqueza léxica. Bueno, es tremendamente amplio, por eso solo he puesto limpieza del lenguaje, ¿de acuerdo? Pero depende del escritor, requerirá más observación o menos. Vocabulario, muletillas, palabras que creemos que significan una cosa y en realidad significan otra, adjetivos que no cazan o repeticiones. En un mismo párrafo, por ejemplo, repetir la palabra casa 3 veces sin venir a cuento. El tercer escalón, ritmo y sonoridad. ¿Cómo suena el texto en la cabeza del lector? Aquí voy a mencionar una cosa y es lectura en voz alta, por favor. Sé que hay mucha gente que le da palo, pero cuando leemos las palabras suenan en nuestra cabeza. Por tanto, muchas cositas no las vamos a percibir hasta que leamos en voz alta. Y además así también vemos el equilibrio entre frases cortas y largas, que no es una cosa que nos salga porque sí al escribir, ¿de acuerdo? Aquí también entra la cadencia en la puntuación. Ya no es una puntuación reglamentaria, eso viene más abajo. Luego ya sí nos vamos a la ortotipografía, porque hay unas reglas del lenguaje, una norma lingüística que sería conveniente que utilizáramos, lógicamente, primero para que nos entendieran y en segundo lugar para que nos tomaran en serio. Esa es la realidad. Si un músico desafina al tocar en la orquesta de Viena, vamos a pensar que no se toma lo bastante en serio su trabajo. La ortografía en general es 3/4 de lo mismo. Y ya el último escalón de esta larguísima explicación es la unificación y el acabado técnico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de utilidad, que no os haya abrumado, porque no hay ninguna necesidad de sentirse abrumado. Como podéis ver, es un proceso muy pautado que va fase a fase y escalón a escalón. No tenéis ninguna prisa, lo importante es tener claro hacia dónde queremos ir y qué tenemos que tener en cuenta en nuestra mochila para poder llevar a cabo ese camino, digamos. Os quiero comentar cuál es mi intención para con este asunto, y es que de cara al siguiente vídeo me quiero centrar exclusivamente en la revisión. La voy a ampliar un poquito más, ¿vale? Para solventar todos los cabos que hayan podido quedar sueltos, así que si alguien tiene una pregunta, que me lo deje en los comentarios y lo tendré en cuenta también para el siguiente vídeo. Y el tercer vídeo, porque ya sería un tercer vídeo de este conjunto, irá plenamente enfocado a la corrección. Por un lado intentaré dividiroslo en corrección de estilo y áreas de corrección ortotipo para seguir haciendo cajitas, digamos, estas cajitas que nos ordenan la cabeza como si fuesen muñequitas rusas una dentro de la otra. Entonces lo mismo, si tenéis una duda me lo dejáis abajo en los comentarios y yo procuraré responderos por escrito o si no, de cara a los siguientes vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí y ya nos vemos. Adiós.